Hola, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Y quisiera que en esta tarde-noche, podamos pensar por unos momentos en un pasaje que encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 15. Y vamos a leer algunos versículos de allí, desde el primero hasta el 6. Primero vamos a tener una oración pidiendo al Señor que Él bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Y Señor, queremos rogarte ahora que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así en esta palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a algunos historiadores, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57, más o menos, de nuestra era. Y aparentemente, por lo que dicen, la escribió estando en Corinto. Y el tema principal de esta carta es el plan de Dios para salvación y justificación para toda la humanidad. Por lo menos algunos creen así, y otros dicen o sugieren que el enfoque está dado en la justificación por medio de la fe en Jesús. Cualquiera de las dos cosas apuntan al mismo propósito. Desde el punto de vista doctrinal, tal vez sea la más completa o la que más enseñanza tiene para la vida personal y de la iglesia. Esta iglesia, la de Roma, estaba formada por, como se dice en aquel tiempo, por gentiles, en su mayoría, que eran personas que venían de otras religiones, idólatras, que se habían convertido al Evangelio. Pero también en aquel tiempo ingresaban muchos que eran judíos. Uno debe recordar que en las cartas que escribían los apóstoles eran para aclarar temas que tenían que ver con la doctrina y también, como en este caso, encontrar soluciones a ciertos o algunos conflictos que nacían de la manera en que por allí pensaban en cuanto a la doctrina o cómo era aplicada en la iglesia. En capítulos anteriores el apóstol habla de los débiles, de los deberes cristianos, de cómo deben comportarse los miembros de la iglesia, cuál debe ser la relación entre unos y otros. Por eso el apóstol dice aquí, así que, es decir, así como yo vengo hablando de las cosas que tienen que ver con las personas que están en la iglesia, dice el apóstol, los que somos fuertes debemos soportar. Me gusta más la palabra, como traducen otros, sobrellevar. Porque a veces la palabra soportar parece que tuviese otro condimento. Entonces creo que es más lindo pensar en sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol entiende que en las iglesias, desde el punto de vista espiritual, hay personas fuertes y otras que no son tantos o que son débiles. Quiero aclarar que no estoy hablando de nuestra iglesia, sino que estoy tomando un tema que el apóstol Pablo desarrolla aquí. En este caso, los judíos mantenían algunas prácticas o costumbres de tantos años en el judaísmo que chocaban con la doctrina
cristiana. Aún hoy suele pasar que personas que llegan a nuestras iglesias con prácticas o enseñanzas que recibieron por años se encuentran perdidas. Y hay creyentes que no tienen paciencia de esperar que estos nuevos hermanos acondicionen sus mentes y sus pensamientos a una nueva vida. Y en el afán de demostrar esa fidelidad a las Escrituras, los llamados fuertes pueden ocasionar daños sin quererlo. Es bueno aclarar o corregir aquellas cosas que están mal. El tema es cómo. Además puede ser que algunos podamos ser fuertes o creerlos en algunos aspectos y débiles en otros. Puede pasar que, sin darnos cuenta, podemos utilizar las Escrituras para demostrar nuestra fidelidad a Dios, pero estamos a veces, sin quererlo, lo vuelvo a reiterar, alimentando nuestro ego, creando dificultades entre los hermanos. Recuerdo cuando comencé a ir a otra iglesia, que no era la primera, el pastor quería que yo estuviese en las reuniones que estaban los ayudantes pastorales, los diáconos, los que estaban a cargo de los ministerios. Y recuerdo que en una de las primeras reuniones que estaba allí, que era nuevo, quise aportar algo que tenía que ver con la administración de la iglesia. Y un hermano, al que por supuesto quiero y aprecio porque no hizo nada malo, pero sí se paró en ese momento y me contestó con un pasaje bíblico de memoria, ¿no? Pero que no tenía nada que ver ni con la doctrina, que no tenía nada que ver con las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Pero por supuesto que yo no quise seguir discutiendo porque no era mi propósito al estar allí. Pero una manera era esa de querer mostrarse como algo que conocía la palabra de Dios, pero que realmente no tenía nada que ver con lo que yo estaba allí en ese momento tratando de mostrar o de adaptar para la iglesia. Y el apóstol nos exhorta a recibir a aquellos que son más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí en esta misma carta, en el capítulo 12, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La tolerancia en amor debe regir nuestra conducta hacia los demás. En el versículo siguiente, el 2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Es decir, el apóstol dice, que además no debemos no solamente agradarnos a nosotros mismos, es decir, debemos dejar de lado el egoísmo, no procurar el beneficio propio, sino el de muchos, como encontramos que él dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. El amor es el único vínculo que puede guiarnos a aceptar a los demás. El amor es el que produce cambios en nuestras vidas y en quienes nos rodean. Cristo nos amó y nos aceptó en medio de nuestras debilidades o a pesar de nuestras debilidades. Igual debemos ser con nuestros hermanos. Además, el apóstol nos anima a ser agradables con el prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Es decir, no basta con agradarnos a nosotros mismos, va más allá. Debemos agradar a aquellos que nos rodean o nos parecen más débiles. Vamos a ser de bendición, pero también seremos bendecidos. El apóstol, cuando escribe la carta a los Efesios, allí en el capítulo 2, él habla que somos miembros de la familia de Dios. Pero agrega algo más. Dice que los fundamentos son los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un edificio que va creciendo en el Señor, bien coordinado, un templo santo en el Señor, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque ni aun Cristo
se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. El apóstol cita aquí las palabras proféticas del Salmo 69. Sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso le valió recibir insultos, sufrimientos y aún la muerte en la cruz, para que por medio de ella alcancemos la salvación de nuestras vidas. Cristo murió por todos, renunció a su gloria. El Señor nos llama a que nuestra conducta y ejemplo nuestra conducta reflejen el sentir de su corazón hacia todas las personas. El amor es el vínculo perfecto que une a los hijos de Dios. El Señor tuvo misericordia en nuestras vidas. No podemos ser distintos en lo que podamos. El versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol encuentra en las Escrituras, y en este caso en el Salmo que recién leíamos, y en otros escritos que se hicieron en la antigüedad, donde encuentra las instrucciones, las enseñanzas que nos inspiran a perseverar y a encontrar el consuelo, que son los medios para que la esperanza de Dios llene nuestros corazones. Aquí es donde dice en el versículo 4 que se escribieron aquellas cosas a fin de que por la paciencia, otros traducen perseverancia, y también es una palabra importante porque el Señor nos anima a través de Pablo a perseverar en los caminos del Señor. El apóstol sabe que la vida del creyente pasa por diversas pruebas, algunas de ellas también en relación con nuestros hermanos, y que a veces son más dolorosos y difíciles de sobrellevar. No tenemos derecho de marginar o condenar a nadie. Cristo nos aceptó, nos rescató tal como estábamos y como éramos, y nos ayuda a que cada día mejoremos, y así debemos ser con nuestros hermanos. Estando Jesús sobre la tierra, allí Juan en el capítulo 13 dice lo siguiente, de que Jesús les dijo a ellos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol nos anima a leer las Escrituras, porque de allí emana como un perfume las palabras de Dios, que nos animan a perseverar, a tener paciencia y dejar que Dios llene nuestro corazón con la esperanza de su amor. Los últimos dos versículos de este capítulo 15, dice el apóstol, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa paciencia y esa consolación tiene un fin, que juntos a una voz glorifiquemos a Dios. Y allí es que es como una oración del apóstol, pidiéndole a Dios que ponga en el corazón de los creyentes un mismo sentir según Cristo Jesús. Que haya unidad de corazón, reconociendo que Dios es la fuente de toda gracia. Y para terminar me gustaría recordar juntos un pasaje que para mí es uno de los más hermosos que encontramos en la palabra de Dios. Y otro día, el domingo pasado, se refirió a él. Está en Colosenses capítulo 2, y él dice aquí, el apóstol Pablo al escribir, habla de Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si queremos crecer espiritualmente, debemos ser como Cristo. Si queremos que nuestra iglesia crezca, también debemos ser como el Señor Jesús. Así que cuando oremos en nuestros hogares, cuando lo hagamos de una forma personal, pidamos al Señor que Él pueda ayudarnos a crecer y que ese crecimiento sirva para que la iglesia también pueda crecer. Y para terminar quisiera orar. No he traído aquí hoy los nombres de las personas por las cuales yo siempre oro, pero siempre recuerdo a mis hermanos que están afuera trabajando, que el Señor pueda bendecir sus vidas, que el Señor pueda cuidarlos en este tiempo de tantas dificultades. Sabemos de hermanos que han perdido todo, y no de casualidad, sino que ha sido por obra del hombre. Pero Dios puede cuidar a cada uno. También orar por aquellos que están trabajando y que, como hemos leído en la familia Gunis, hay jóvenes que se están acercando, jóvenes que tienen otra religión, que han tenido otra forma de pensar y de ver la vida, y que se están acercando a escuchar el Evangelio. Y otros hermanos también que, por supuesto, tienen problemas de salud, problemas económicos, que el Señor pueda obrar en sus vidas. Así que les invito a que podamos orar y podamos pedir por nuestro país, pedir, Señor, por tantas cosas que pasan en este tiempo. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, Señor, y que podamos, como nos anima el apóstol Pablo y como vos mismo nos animás, a crecer, Señor, tomado de tu mano, sabiendo que cuando estamos tomados de ti podemos ser mejores, que el amor que tú nos das, Señor, pues sea para compartir con otros, y que podamos todos juntos, Señor, como dice tu palabra, crecer como un edificio, como partes de ese edificio que tú, Señor, estás haciendo para la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos por todo y te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias y que el Señor les bendiga.